Bienvenidos un dúa mu.ds a mi canal. Espero que tu copyright en teniendo un dúa fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para un vídeo que du copyright genme decirles es tú que arde. Hoy vamos a desmenuzar un momento que ha dado la vuelta al mundo, un instante que quedó superíndice 3 grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron, ya sea en vivo o a trabu copyright ese de las pantallas. Su amigos mos vamos a hablar de cuando querem, asu con todas las letras, querem, explotu superíndice 3 en vivo. Prepu, rense porque este vídeo va a ser un viaje lleno de emociones, análisis y por supuesto, mucho contexto para entender copyright fue lo que llevó superíndice 3 a querem a ese punto límite. Vamos a diseccionar el momento, vamos a analizar las reacciones, y vamos a intentar comprender copyright le pasaba por la cabeza en ese instante crucial. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba de emociones, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para mu. Si son nuevos por AQ, bienvenidos sean. Los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y a formar parte de esta comunidad increíble que estamos construyendo juntos. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por estar AQ un dúa mu.ds. Su apoyo significa el mundo para mu. Ahora sin ese preámbulos vamos a lo que nos truje. El momento en el que querem explotu superíndice 3 en vivo. Du superíndice 3 de CU superíndice 3 moi por copyright? Todas estas preguntas las vamos a responder en este vídeo. Primero, si tu copyright monos. Estamos hablando de una entrevista en un programa de televisión superíndice 3N de gran índice de audiencia. No un programa cualquiera, sino la butaca caliente, el Late Night Show Moon ese visto del Paus, conocido por sus entrevistas incisivas y su presentador, Ricardo, el Scorpus superíndice 3N en Mendoza. Un hombre que no se andaba con rodeos y que disfrutaba sacando los trapitos sucios de sus invitados. Kerem, un reconocido artista, estaba siendo entrevistado sobre su nueva película, Sombras del pasado, un proyecto que le había tomado aún más menos os de dedicación superíndice 3N y esfuerzo. No era una película cualquiera, era su obra maestra, la culminación superíndice 3N de aún más menos os de trabajo y sacrificio. Había invertido tiempo, dinero y sobre todo, su alma en este proyecto. Todo pareció a transcurrir con normalidad. Las preguntas eran las típicas de una promoción superíndice 3N, sobre la inspiración superíndice 3N, sobre los retos del rodaje, sobre lo que esperaba del público. Kerem respondió con profesionalismo, con una sonrisa en el rostro, mostrando su faceta de ese amable y accesible. Hablaba con pasión superíndice 3N de su película, compartiendo a nu copyright dotas divertidas del rodaje y explicando las motivaciones de True, ese de su personaje. Sin embargo, la tensión superíndice 3N era palpable en el ambiente. Se notaba que Kerem estaba un poco incu superíndice 3 modo con algunas de las preguntas, pero las sorteaba con elegancia y diplomacia. Mendoza, como buen depredador, olfateaba la vulnerabilidad en su presa y se preparaba para el ataque final. Las preguntas sobre la película eran solo una fachada, un juego previo para relajar a Kerem y bajar sus defensas. Hasta que llegó superíndice 3 la pregunta. Una pregunta que a simple vista parecía inofensiva, pero que en realidad era una más menos alada directa al corazón superíndice 3N. El entrevistador, con una sonrisa que parecía una burla que un gesto amigable, le preguntó superíndice 3 a Kerem sobre los rumores que circulaban sobre su vida personal, específicamente sobre una supuesta infidelidad a su pareja, la famosa actriz Leila Demir. AQ es donde todo cambió superíndice 3. La sonrisa de Kerem se desvaneció superíndice 3, su mirada se endureció superíndice 3, y su respiración superíndice 3N se hizo ese pesada. Sus ojos, que antes brillaban con entusiasmo al hablar de su película, ahora se oscurecieron, reflejando una mezcla de dolor, rabia y decepción superíndice 3N. Se hizo un silencio incu superíndice 3 modo en el estudio, un silencio que parecía durar una eternidad. El público, que hasta ese momento había estado disfrutando de la entrevista, ahora continúa la respiración superíndice 3N, anticipando lo que estaba por venir. El director del programa, desde la sala de control, sudaba frío, temiendo lo peor. Mendoza, sintiendo que había tocado un nervio sensible, intentó superíndice 3 suavizar la situación superíndice 3N, con una frase condescendiente sobre el interu copyright, ese del público por la vida de sus estrellas, pero ya era demasiado tarde. El DAO más menos o estaba hecho.
Kerem, con una voz que temblaba de rabia y frustración superíndice 3n, comenzó superíndice 3 a hablar. No grito superíndice 3, no insulto superíndice 3, pero sus palabras eran como cuchillos afilados. Cada frase era un dardo envenenado, dirigido directamente al corazón superíndice 3n de Mendoza y de todos aquellos que se alimentaban del chisme y la difamación superíndice 3n. Expreso superíndice 3 su indignación superíndice 3n por la falta de profesionalismo del entrevistador, por la invasión superíndice 3n a su privacidad, y por la difusión superíndice 3n de rumores falsos que afectaban a su familia y a su carrera. Recordo superíndice 3 que Leila y con diéresis copyright, le llevaban aún más menos os juntos, construyendo una relación superíndice 3n basada en el amor, el respeto y la confianza. Denuncio superíndice 3 la irresponsabilidad de los medios al publicar información superíndice 3n sin verificar, sin importar el daño más menos o que pudieran causar. Fue un discurso apasionado, sincero y desgarrador. Kerem no se guardó superíndice 3 nada. Denuncio superíndice 3 la cultura del chisme, la falta de respeto por la vida privada de las personas, y la doble moral de una sociedad que exige transparencia pero que al mismo tiempo se alimenta del escándalo y la difamación superíndice 3n. Hablo superíndice 3 del precio de la fama, del constante escrutinio público, de la presión superíndice 3n de tener que ser perfecto en todo momento. Revelo superíndice 3 que tanto Leila como U con diéresis copyright, han sufrido en silencio durante aún más menos os, tratando de ignorar los rumores y las calumnias, pero que han llegado a su límite. Su reacción superíndice 3n fue impactante. Nadie esperaba que Kerem, conocido por su carisma y su buen humor, reaccionara de esa manera. Era famoso por su paciencia y su tolerancia, siempre dispuesto a sonreír y a complacer a sus fans. Pero en el fondo, todos entendieron su frustración superíndice 3n. Todos entendieron que había llegado a su límite. No era solo una cuestión superíndice 3n de orgullo herido, sino de dignidad pisoteada. La reacción superíndice 3n en redes sociales fue inmediata. El vídeo del momento en el que Kerem explotó superíndice 3 se viralizó superíndice 3 en cuestión superíndice 3n de minutos. Almohadilla yo apoyo a Kerem se convirtió superíndice 3 en trending topic mundial. Los comentarios se dividieron. Algunos lo criticaron por su falta de control, por haber perdido la compostura en televisión superíndice 3n nacional, argumentando que como figura pública debo estar preparado para ese tipo de preguntas. Otros, en cambio, lo apoyaron incondicionalmente, celebrando su valentía por defender su dignidad y su privacidad. Muchos compartieron sus propias experiencias de acoso y difamación superíndice 3n, solidarizándose con el dolor de Kerem. Actores, directores y otros miembros de la industria del entretenimiento expresaron su apoyo a Trabu Copyright S de redes sociales, condenando la actitud de Mendoza y la cultura del chisme. Pero ese ayu de las críticas y los halagos, lo importante es entender que copyright fue lo que llevó superíndice 3 a Kerem a ese punto. Y para entenderlo, tenemos que analizar el contexto en el que se produjo esta explosión superíndice 3n. No fue un simple arrebato de ira, sino el resultado de aún más menos os depresión superíndice 3n y acoso. Kerem, como muchas figuras públicas, ha sido objeto de rumores y especulaciones durante aún más menos os. Su vida privada ha sido diseccionada y analizada hasta el cansancio. Cada uno de sus movimientos ha sido escudriu más menosado, cada una de sus palabras malinterpretada. Ha tenido que soportar mentiras, difamaciones e invasiones a su intimidad. Fotografías robadas, conversaciones privadas filtradas, inventos y calumnias. Y todo esto, por supuesto, tiene un costo emocional. Llega un momento en el que uno se cansa de tener que justificar cada uno de sus actos, de tener que defenderse de acusaciones falsas, de tener que proteger a su familia del acoso mediático. De ver superíndice 3 su imagen pública es manipulada y distorsionada para generar titulares sensacionalistas. Y es precisamente ese cansancio, esa frustración superíndice 3n acumulada, lo que llevó superíndice 3 a Kerem a explotar en vivo. No fue un arrebato de ira, sino una reacción superíndice 3n el superíndice 3 jica y comprensible ante una situación superíndice 3n insostenible. Una reacción superíndice 3n humana, demasiado humana. Ahora bien, CU superíndice 3 podemos analizar este momento desde una perspectiva muy amplia. Creo que la reacción superíndice 3n de Kerem nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación superíndice 3n,
sobre los límites de la libertad de expresión superíndice 3N, y sobre la necesidad de proteger la privacidad de las personas, especialmente de aquellas que están expuestas al escrutinio público. Nos obliga a preguntarnos, ¿du superíndice 3N llega el derecho a la información superíndice 3N? ¿Du superíndice 3N comienza el derecho a la intimidad? ¿Es justificable sacrificar la dignidad de una persona en aras del rating y la popularidad? Los medios de comunicación superíndice 3N tienen una gran responsabilidad. No pueden ampararse en el derecho a la información superíndice 3N para justificar la difusión superíndice 3N de rumores falsos o la invasión superíndice 3N a la privacidad de las personas. La libertad de expresión superíndice 3N no es absoluta. Tiene límites y uno de esos límites es el respeto a la dignidad y la intimidad de los demás. El periodismo de investigación superíndice 3N debe centrarse en descubrir la verdad, no en inventarla. Y también copyright en nosotros como consumidores de información superíndice 3N, tenemos una responsabilidad. No podemos alimentar el chisme y el escándalo. No podemos dar por sentado que todo lo que leemos o escuchamos es verdad. Tenemos que ser críticos y selectivos con la información superíndice 3N que consumimos. Debemos cuestionar las fuentes, verificar los hechos y evitar la difusión superíndice 3N de noticias falsas. En definitiva, la explosión superíndice 3N de Kerem en vivo fue un momento inolvidable, un momento que nos invita a reflexionar sobre muchos temas importantes. Un momento que nos recuerda que las figuras públicas también copyright N son personas, con sentimientos, con emociones y con derecho a la privacidad. Un momento que nos demuestra que la fama tiene un precio muy alto, un precio que a veces es demasiado difícil de pagar. Y creo que la lección superíndice 3N muy importante que podemos sacar de todo esto es que debemos ser muy empáticos, muy respetuosos y muy conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y nuestras acciones en la vida de los demás. Debemos recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Vimos CEU superíndice 3 Kerem en medio de una entrevista en La Butaca Caliente, explotó superíndice 3 ante una pregunta invasiva de Ricardo Mendoza sobre su vida personal. Analizamos el contexto que lo llevó superíndice 3 a esa reacción superíndice 3N, considerando el acoso mediático y los rumores constantes. Discutimos la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3N y la importancia de proteger la privacidad de las figuras públicas. Reflexionamos sobre los límites de la libertad de expresión superíndice 3N y la necesidad de un periodismo responsable. Y finalmente reflexionamos sobre la necesidad de ser muy empáticos y respetuosos en nuestras interacciones. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. He intentado abordar este tema con la mayor objetividad y respeto posible, y espero haber logrado transmitirles mi punto de vista. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan sobre la reacción superíndice 3N de Kerem? ¿Creen que estuvo justificada? CEU superíndice 3 creen que los medios de comunicación superíndice 3N deberán abordar la vida privada de las figuras públicas? ¿Creen que Ricardo Mendoza cruzu superíndice 3 la lunea? ¿Creen que este incidente tendrá consecuencias para su carrera? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, familia youtubera, piensen antes de comentar. Nos vemos.